Encuentras una foto increíble, la quieres para tu perfil, pero está enorme. Sí, el clásico problema. La reduces, digamos, a la mitad. Sigue grande. La vuelves a reducir a la mitad y uno pensaría, pues 50 y 50 es 100, la foto debería desaparecer, pero obvio no es así. Claro que no. O piensa en otra cosa, en esa receta de sopa de la abuela, la que está perfectamente balanceada para 8 personas. Ajá. Pero este fin de semana te caen 12 de sorpresa. ¿Cómo le haces? ¿Cómo ajustas el consomé, los jitomates, sin que acabes sabiendo a otra cosa? Parecen problemas totalmente distintos, ¿no? Uno digital y el otro, pues, de lo más análogo. Exacto, pero hoy vamos a jugar a ser detectives, porque resulta que debajo de ambos se esconde exactamente el mismo principio, una especie de regla universal sobre cómo las cosas crecen y se encogen. Es que es una regla tan fundamental que se esconde a plena vista. ¿Sí? Y la fuente que nos va a servir de mapa para encontrarla es, y esto es lo más curioso, una simple hoja de actividades de matemáticas. ¿De qué nivel? De primero de secundaria. Podríamos descartarla por básica, pero en realidad, estos ejercicios son la puerta de entrada a un concepto que define desde cómo se calculan, no sé, los intereses compuestos en tu banco, ¡Wow! hasta cómo los ingenieros diseñan los lentes de un telescopio. Nuestra misión de hoy es usar estos problemas como un trampolín para entender la lógica oculta del escalamiento, Ok. el principio de la aplicación sucesiva. Vamos a desglosar por qué, cuando se trata de cambios en cadena, multiplicar es la palabra clave. Me encanta la idea, usar algo que parece simple para revelar una idea mucho más compleja. Ok, pues vamos a darle. Venga, empecemos con el primer caso que nos plantea la fuente, el mundo en miniatura de la fotografía. La cosa va así. Tenemos una foto con medidas originales de 24 centímetros de largo por 16 de ancho. Ok, un tamaño considerable. Sí. Y el reto es que se reduce no una, sino 2 veces seguidas. Y en ambas ocasiones se aplica la misma escala, de 1 a 4. O sea, se reduce a su cuarta parte. Exacto. Y luego, ese resultado, ya más pequeño, se vuelve a reducir a su cuarta parte. La pregunta es doble. ¿Cuáles son las medidas finales? Y, más importante, ¿hay un atajo? Un atajo. Sí, un solo factor que nos lleve del tamaño original al resultado final, de un solo golpe. Esa pregunta del atajo es el corazón de todo el asunto. Pero vayamos por partes para construir el razonamiento. De acuerdo. Aquí el concepto clave es la constante de proporcionalidad. Si la escala es de 1 a 4, nuestro factor para reducir es un cuarto, o si prefieres 0.25 en decimal. Ok, 0.25. Así que, para la primera reducción, tomamos las medidas originales y las multiplicamos por ese factor. El largo, 24 centímetros por un cuarto. Nos da 6 centímetros. Exacto. Y el ancho, de 16 centímetros por un cuarto, nos da 4 centímetros. Hasta aquí, sencillo, ¿no? Sí, nuestra foto ahora mide 6 por 4. Perfecto. Ok, esa es la primera pasada. Pero el problema dice que se vuelve a reducir con el mismo factor. Mi instinto me dice que esto no es una simple suma. No, para nada. No es como si le quitáramos un pedazo y luego otro pedazo igual. El segundo cambio se aplica a una foto que ya es más pequeña. El efecto debería ser Mucho más potente. como un interés compuesto, donde la segunda ganancia se calcula sobre el nuevo total. Esa analogía con el interés compuesto es perfecta. Es exactamente la misma lógica. Ah, ok. El segundo cambio no actúa sobre el original, actúa sobre el resultado del primer cambio. Claro. Así que ahora tomamos nuestra foto de 6 por 4 y le volvemos a aplicar el factor de un cuarto. El largo, que era de 6 centímetros, ahora se convierte en 6 por un cuarto. Que es 1.5 centímetros. Eso es. Y el ancho, que era de 4 centímetros, se vuelve 4 por un cuarto, o sea, 1 centímetro. El tamaño final es de 1.5 por 1 centímetro. Pasamos de una foto considerable a una miniatura. Totalmente. Claro, esto me acaba de resolver un misterio personal. Cuando edito videos y aplico, no sé, un filtro de color con una opacidad del 50%, Ajá. y luego, no contenta con eso, le pongo otro filtro encima, también al 50%, el resultado nunca es lo que espero. La imagen se hace súper oscura y saturada. Se potencia el efecto. Ahora entiendo por qué. No estoy sumando los efectos, los estoy multiplicando. El segundo filtro está alterando una imagen que ya fue alterada. Le diste en el clavo. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta del atajo. Cierto. ¿Cómo pasamos de 24 a 1.5 en un solo paso?
Si el primer paso fue multiplicar por un cuarto y el segundo también fue multiplicar por un cuarto, ¿el efecto combinado? El atajo es el producto de esos factores. Multiplicamos las constantes sucesivas. Un cuarto por un cuarto es igual a... Un 16avo. Exacto. Ese 1,16 es nuestro superfactor. A ver, la prueba de fuego. El largo original era 24 centímetros. Si lo multiplico por ese superfactor de 1,16, 24 entre 16, sí, 1.5 centímetros. Ahí está. Y el ancho de 16 centímetros por 1,16 es, lógicamente, 1 centímetro. Funciona a la perfección. ¿Ves? Entonces, la gran revelación aquí es que los efectos en cadena no se suman, se potencian multiplicándose. Y esto es mucho más que un truco matemático. Es un principio fundamental. Piensa en el crecimiento de una inversión con un 10% anual. Ok, De 110. Pero el siguiente 10% no se aplica sobre los 100 originales, sino sobre los 110. El factor es 1.10, y cada año multiplicas el total anterior por 1.10. Claro. Lo mismo pasa con la desintegración radioactiva, donde un porcentaje del material decae en un periodo, y en el siguiente, el mismo porcentaje decae de lo que quedaba. Es una ley de la naturaleza. Y de las finanzas, que se esconde en un simple problema de fotografía. Wow, ok. La perspectiva cambia por completo. El principio funciona de maravilla para el mundo digital, predecible, de los píxeles y las finanzas. Ajá. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos esta lógica tan limpia al mundo real, al caos sensorial de la cocina? ¿Sigue aplicando esta regla universal? Buena pregunta. El siguiente problema nos lleva justo ahí, a una receta de sopa de arroz rojo para 8 porciones. Los ingredientes clave: 1/4 de kilo de arroz, 3 jitomates, un pedazo de cebolla, 2 dientes de ajo y una cucharada de consomé. Una receta clásica. Escalar la receta para 12 personas y luego para 18. Aquí vamos para arriba, no para abajo. Lo fascinante es que la lógica matemática es idéntica, solo que ahora, como queremos más porciones, nuestro factor de escala será un número mayor que 1. Tiene sentido. Para encontrarlo, la fórmula es muy intuitiva. Dividimos las porciones que queremos entre las porciones originales. ¿Ok? Para el primer caso, queremos 12 porciones partiendo de 8, así que dividimos 12 entre 8, lo que nos da un factor de 1.5. Todo debe aumentar en un 50%. Exactamente. Entendido. Entonces, para el segundo caso, 18 porciones. Sería 18 entre 8 que da... 2.25. Necesitaríamos más del doble de cada cosa. A ver, calculemos para el primer grupo. Los 12 invitados con el factor de 1.5, Venga. el arroz será 1/4 de kilo, 0.25 kilos. Por 1.5 nos da 0.375 kilos, o sea, 3/8 de kilo. Ajá. Los jitomates serán 3. Por 1.5 nos da 4.5 jitomates. La cebolla era un pedazo, por 1.5 es 1.5 pedazos. Y los 2 dientes de ajo se convierten en 3. Los cálculos son impecables y demuestran que el principio de multiplicar por un factor constante se aplica igual para ampliar que para reducir. Sí, pero aquí mi lado práctico, el que ha estado en una cocina, empieza a tener problemas, ¿no? Ahí viene lo bueno. O sea, 4.5 jitomates. ¿Qué hago? ¿Parto uno exactamente por la mitad? ¿Y qué es un pedazo y medio de cebolla? El modelo matemático es perfecto, pero la realidad culinaria es, pues, más grumosa. Jaja, sí. Y eso sin mencionar que la receta incluye un ingrediente que me llama mucho la atención. Aceite al gusto. El factor X. ¿Cómo escalo al gusto por un factor de 1.5? Esa es una observación brillante, y es la segunda gran lección de este análisis. Si el primer problema nos enseñó la regla, este nos enseña sus límites. ¿Ok? La proporcionalidad es un modelo, una herramienta potentísima para todo lo que es cuantificable. Kilos de arroz, número de ajos, ¿sí? Pero la vida real está llena de variables no cuantificables, de aceites al gusto. El medio jitomate nos obliga a usar el juicio, a redondear. El aceite al gusto nos recuerda que hay elementos que dependen de la experiencia, de la intuición, del arte. Entonces se podría decir que la matemática nos da el plano, pero la ejecución requiere sabiduría. Exacto. Porque, llevando esto al extremo, si quisiera hacer esta sopa para 800 personas en un evento, no creo que multiplicar todo por 100 funcionara.
Definitivamente no. El sabor de 300 jitomates cocinándose juntos seguro no es el mismo que el de 3. La evaporación del agua sería distinta, el tiempo de cocción, la relación deja de ser lineal. Justo, has llegado al concepto de los efectos de escala no lineales. En la industria alimentaria o en la química, escalar una fórmula es uno de los mayores desafíos. Me imagino. No puedes simplemente multiplicar los ingredientes. Cambian las dinámicas de transferencia de calor, la presión, las reacciones químicas. El modelo de proporcionalidad directa es nuestro mejor punto de partida. Nos da el 80% del camino. Pero ese 20% final es donde reside la complejidad y el arte. Exactamente. El aceite al gusto es una metáfora de ese 20% que no cabe en la fórmula. Bien, esto se está poniendo cada vez más interesante. Ya vimos la regla en su forma más pura en el mundo digital. Ajá. Y vimos sus límites y su interacción con el juicio humano en el mundo análogo. La fuente nos presenta un último problema, que parece más técnico, más abstracto. Sí, el de la cámara. Se trata de una cámara fotográfica con dos lentes. Los datos son: el primer lente produce una ampliación de 3.5 megapíxeles por cada centímetro del objeto. El segundo, uno de 4.3 megapíxeles por centímetro. Ok. La pregunta clave es: ¿cuál es el factor de proporcionalidad total cuando se usan los dos lentes a la vez? Este problema es genial, porque la redacción es deliberadamente un poco ambigua. Sí, te obliga a detenerte. Te obliga a pensar, ¿qué significa usar los dos lentes a la vez? En el mundo real, la luz pasa a través de un lente y luego del otro. Los efectos se suman. Oh. O, como ya hemos aprendido, uno actúa sobre el resultado del otro. Claro. El título de la actividad, aplicación sucesiva, es la gran pista que nos dejaron. Nos está diciendo que pensemos en esto como un proceso en cadena. Igual que las dos reducciones de la foto. Exactamente. Ah, claro. Es una prueba para ver si aprendimos el patrón. Si es una aplicación sucesiva, entonces la lógica dicta que debemos multiplicar los factores, Correcto. no sumarlos. Si los sumáramos, daría 7.8, pero si los multiplicamos, como con la foto, 3.5 por 4.3 nos da 15.5. El efecto es mucho mayor. Muchísimo mayor. Esa es la conclusión correcta dentro del marco del ejercicio. El principio que hemos estado explorando nos lleva a la multiplicación. Un objeto de 1 centímetro, al pasar por el sistema combinado, generaría una imagen de 15.05 megapíxeles. Ok, el ejercicio refuerza la idea central. Para encontrar el efecto total de una cadena de factores, se multiplican. Pero, siempre hay un pero. Y aquí conectamos con la lección de la receta. Es importante reconocer que este es un modelo simplificado. ¿A qué te refieres? En el mundo real de la óptica no funciona así de simple. No exactamente. La multiplicación es la base del cálculo, sí, pero los ingenieros ópticos se enfrentan a muchísimas más variables. ¿Cómo cuáles? La distancia entre los lentes, por ejemplo, puede cambiar drásticamente el factor de ampliación total. Existe algo llamado aberración cromática. ¿Qué es eso? Significa que el lente no enfoca todos los colores en el mismo punto, así que no hay un único factor, sino varios ligeramente distintos para el rojo, el verde y el azul. O la aberración esférica, que hace que la imagen sea más nítida en el centro que en los bordes. Vaya, el modelo de 3.5 por 4.3 es, de nuevo, el plano. La realidad es construir un sistema que supere todos estos problemas para acercarse a ese resultado teórico ideal. Entiendo. Así que el problema no es que el modelo sea incorrecto, sino que es incompleto. Justo. Nos da la regla fundamental, pero la ingeniería consiste en lidiar con todas las excepciones y complejidades que la realidad le impone a esa regla. Exacto. Me parece una lección increíblemente valiosa sacada de un problema tan corto. Ese es el poder de los buenos principios. Son simples de entender, pero sus implicaciones y aplicaciones son infinitamente complejas y profundas. Ok, hagamos un recuento del viaje. Empezamos con la tarea simple de reducir una foto, pasamos a la cocina para ajustar una receta familiar. Ajá. Y terminamos desarmando, conceptualmente, los lentes de una cámara. Y en el camino, hemos descubierto que estas tres situaciones, aparentemente inconexas, obedecen a la misma ley oculta. Una ley que dice que cuando los cambios ocurren en secuencia, sus efectos se multiplican. ¿Para reducir o para ampliar? Exacto. La constante de proporcionalidad total es el producto de las constantes individuales. Es la regla de la cadena de la proporcionalidad. ¿Sí? Si una empresa tiene un recorte del 10%, que es un factor de 0.9,
un año, y otro del 10% al siguiente, El recorte total no es del 20%. para nada, es 0.9 por 0.9, que es 0.81. El recorte real ha sido del 19%. La multiplicación, a diferencia de la suma, tiene efectos que pueden sorprender a nuestra intuición. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué es tan importante entender este concepto más allá de un ejercicio? ¿Cuál es la aplicación en el día a día? Pues, si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que este principio está en todas partes. Es la base del diseño a escala en arquitectura, donde cada centímetro del plano debe corresponder a metros en la realidad. ¡Claro! Es crucial en los modelos financieros, donde las proyecciones de crecimiento porcentual año tras año son exactamente esto, una aplicación sucesiva de factores. La misma idea. Los epidemiólogos lo usan para modelar la propagación de un virus, donde cada persona infectada contagia a un número promedio de personas, y ese efecto se multiplica en cada generación del virus. ¡Wow! No lo había pensado así. Hasta en algo como la música, cuando aplicas varios efectos a una guitarra, distorsión, luego eco, luego reverberación, cada efecto procesa el sonido que ya fue modificado por el anterior. Se van encimando. Entender este principio de factores multiplicativos es entender cómo los sistemas complejos crecen, se encogen y cambian de forma compuesta, no lineal. Hemos visto cómo las proporciones escalan de manera predecible, multiplicativa, y también hemos visto dónde ese modelo choca con la realidad. ¿Dónde se topa con pared? ¿Sí? Pero esto me deja pensando. Hemos hablado de cómo se multiplican los efectos, pero ¿qué pasa cuando una relación no es ni remotamente proporcional? Pensemos en el aprendizaje de una nueva habilidad. Duplicar las horas de práctica, pasar de 200 a 400 horas, rara vez duplica el nivel de maestría. No, para nada. Al principio avanzas muy rápido, luego cada vez más lento. Exacto. O en la agricultura. Duplicar la cantidad de fertilizante no duplica la cosecha. De hecho, llega un punto en que la daña. Cierto, los rendimientos decrecientes. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿en qué otras áreas importantes de la vida las cosas no escalan de una forma tan simple y directa? Y sobre todo, ¿qué reglas crees que siguen en su lugar?